Hola, la conferencia que ahora os quiero presentar tuvo lugar el día 9 de diciembre de 2024 y en su momento no pudimos grabarla. La generosidad de la conferenciante hace que la hayamos podido grabar posteriormente porque pensábamos que era muy importante que esta conferencia estuviera colgada en nuestra página web. Eh, No estaba prevista esta conferencia para este día, sino que tuvimos que buscar una solución a la enfermedad de un conferenciante que no podía asistir y Menchi, que es una persona inmensamente generosa, nos ofreció la posibilidad de hacer esta conferencia. Y nos alegramos mucho porque además viene muy a cuento con la exposición que en ese momento se estaba celebrando en la Biblioteca Nacional de Madrid sobre María Lejárraga, que es la protagonista de esta conferencia. Eh, Menchi, para los amigos, es Carmen Sanz Pelufo, es maestra y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como maestra en diferentes colegios de la Comunidad de Madrid, en el Instituto de Educación Secundaria La Paloma y en el Centro de Adultos José Luis San Pedro, donde se jubiló hace ya unos años. En este centro impartió talleres literarios de historia de España, de teatro y de cine. Ha publicado dos libros titulados Conciencia de cine, 100 sonetos de cine y Cambio de estación, un viaje poético por el tren de la literatura. Además de estas cosas que os he dicho antes, Menchi es una excelente poeta. Imparte cursos de poesía española del siglo XX en los centros de mayores del distrito de Fuencarral El Pardo, de la Vaguada y Justo Sierra. Eh, en otras ocasiones nos ha deleitado con sus conferencias sobre literatura y cine o sobre poesía y también una muy interesante sobre la figura de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, que está colgada en nuestra página web. Eh, Menchi es una maestra, además de ser licenciada en Geografía e Historia, como os he dicho antes, es una maestra de verdad, de las que saben salir al paso en cualquier situación, buscan una forma de resolver de una manera creativa las cosas que van surgiendo. Y para mí esa es su cualidad principal, que es una maestra de las de verdad, de la escuela, pero también una maestra de la vida. Eh, Creo que os va a encantar la conferencia. Cuando lo oímos el día 9 de diciembre, las personas que estábamos allí quedamos fascinadas por la forma de contar de Menchi, pero también por la figura a la que se refería de María Lejárraga, una mujer injustísimamente olvidada, una mujer polifacética que posiblemente si viviera en nuestros días sería un referente y es una pena que no lo haya sido, pero ojalá, como está de moda ahora mismo esta figura, ojalá ahora adquiera la relevancia que en su momento la historia le privó. Así que cuando quieras, Menchi, muchas gracias. Hola a todos. Rosa, muchísimas gracias por la presentación y como siempre, muchísimas gracias a ti y a la UMER también por darme también esta oportunidad de presentar, de transmitir personajes, temas que me entusiasman, que me apasionan. Y esta vez es María Lejárraga, esa mujer en silencio. Cuando di la conferencia fue el 9 de diciembre de 2024 y la estoy grabando hoy, el 8 de marzo de 2025, el Día Internacional de la Mujer. Pues bienvenida desde luego a María Lejárraga como representante de las mujeres y el deseo con ella de muchos de que consigamos las mujeres esa igualdad en todos los ámbitos y en todos los países. Muchas gracias a todos y espero que os interese y os guste. Y aquí vemos la bibliografía, veis la bibliografía que empleé para realizar la charla, la conferencia. Por encima de todo está esta espléndida biografía de María Alejárraga, una mujer en la sombra, de Antonina Rodrigo, la autora. También empleé otra serie de libros, pero vamos,
por encima de todo esta biografía de Antonina Rodrigo y también unos libros de la propia María Lejárraga, como fueron los de Una mujer por el caminos de España y también sus cartas familiares, el epistolario del exilio. Las imágenes las he recogido de Google. ¿Y cómo es posible que haya permanecido en el olvido la autora de casi 100 obras de teatro, novela, ensayos, autora de Canción de cuna, seguramente el mayor éxito internacional del teatro español contemporáneo, anterior a La casa de Bernarda Alba, inspiradora de Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, del álbum de viaje, de Joaquín Turina, libretista del Amor Brujo y de Sombrero de tres picos, de Falla, por ejemplo, también libretista de Usandizaga. Las causas de este olvido son varias, políticas, sociales, familiares, como vamos a ver más adelante. María de la O. Lejárraga García nace en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, la cuna del castellano, el 28 de diciembre de 1874. Era la primera de los 7 hijos del matrimonio formado por Leandro Lejárraga Techa y Natividad García Garay, madrileña. Leandro Lejárraga, el padre, era de Tormantos, La Rioja Alta, y era médico titular de San Millán de la Cogolla. Él mismo la asistió al nacer. María siempre agradeció al destino haber nacido así, siendo su padre, sus manos, las primeras en sostenerla. Y compartió con sus padres sus mayores tesoros, su inteligencia, su cultura, su amor a la libertad. Eran unos lectores empedernidos y ella una mujer de muy, muy buen humor, muchísimo sentido del humor, muy inteligente y muy sensible. Hacia 1880, los Lejárraga dejan los valles riojanos por los aledaños de Madrid. Se trasladan a Carabanchel Bajo y Madrid por entonces preparaba la boda del viudo Alfonso XII con la archiduquesa de Austria, doña María Cristina. El doctor Lejárraga tiene una clientela que era hija del desamparo, la miseria y del chabolismo. En uno de los orfanatos estaba la vivienda de la familia y aquel ambiente de orfandad y de miseria fue para la niña María y sus hermanos la esencia misma de la vida, y los asilados y sus ambientes iban a nutrir su obra. Antes de cumplir los 6 años, descubre lo que iba a ser la gran pasión de su vida, el teatro. Comenzó precisamente aquí, en el Teatro Español, y las representaciones por Navidad, las funciones de comedias, las farsas de magia para los niños, junto con un teatrillo que fue regalo de Reyes, de cartón, con telones de fondo, bambalinas y bastidores pintados de papel y actores empalados en un alambre, fue además su más divertido y creativo juguete, que le llevó y todavía le acrecentó más ese amor por el teatro. En el transcurso de la infancia a la adolescencia, esta afición se fue fortaleciendo como una realidad personal proyectada hacia su futuro. Estamos hablando de los estudios de María. Precisamente María no había asistido a la escuela. Su madre fue su maestra hasta que inició los estudios superiores. Doña Natividad, educada a la francesa, les daba a sus hijas las clases en castellano y en francés. Esto hizo que María dominara ambas lenguas. Solía decir que no sabía en cuál de las dos lenguas se expresaba mejor. Con 13 años cursó estudios de comercio en Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fundada por Fernando de Castro en 1870. Y uno de sus profesores fue precisamente Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza en 1876.
con el anhelo de renovar la enseñanza en España sobre la base de un humanismo de corte liberal. Tanto la institución como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, hemos visto anteriormente, fueron fundaciones de carácter laico y revolucionaron los métodos pedagógicos en España. Y es que la mujer española, para llegar a la escuela y no digamos a la universidad, tuvo que atravesar un inmenso desierto de indiferencia y de oscurantismo. María termina los estudios de comercio en 1891. Es profesora de inglés para la Escuela de Institutrices y Comercio, pero María tenía una vocación pedagógica heredada de su madre. Por ello, va a cursar magisterio en la Escuela Normal Central de Maestras de Primera Enseñanza, que fue creada en Madrid en 1858 bajo la Junta de las Damas de Honor y Mérito. Este era el primer título que la mujer española podía optar. María terminará magisterio a los 20 años y entonces sigue viviendo con sus padres en Carabanchel Bajo. Al año siguiente, en 1895, hizo oposiciones y obtiene destino en la Escuela Modelo de Madrid, en la Plaza del 2 de Mayo, con un sueldo de 2.250 pesetas anuales. En España el analfabetismo era de más del 65% y todavía mayor en las mujeres. Su magisterio se va a extender hasta los 33 años de María, ya que en 1908 pediría la excedencia para dedicarse exclusivamente a la literatura. El entusiasmo de sus primeros años de magisterio también la llevó a fundar y a dirigir en 1899 la Biblioteca Educativa. Y precisamente en esta biblioteca educativa de la que ella fue directora, va a ser iniciada con un libro suyo. Ella contaba 25 años, titulado Cuentos breves, lecturas recreativas para niños. Hay que decir, desgraciadamente, que este libro fue el único que firmó María con su nombre, porque a decir de María, lo relató ella más adelante, en su casa recibieron la obra con mucha indiferencia, este libro que hizo con tanta ilusión. La actitud de sus familiares le afectó tanto que renunció a firmar con su apellido. Dijo, no volveréis jamás a ver mi nombre impreso en la portada de un libro. Y de allí en adelante su seudónimo, entrecomillado, será el de Gregorio Martínez Sierra. Gregorio Martínez Sierra nació en Madrid el 6 de mayo de 1881. Era un hombre bajito, de constitución enfermiza, ojos profundos, brillantes, de modales suaves, palabras persuasivas, capaz de controlar sus reacciones. La familia Martínez Sierra era muy diferente a la familia Lejárraga García. Provenían de medios diferentes. La familia de María, como he dicho anteriormente, era gente de cultura, de ciencia, de abundantes lecturas, con biblioteca propia, mientras que la familia de Martínez Sierra era una familia dedicada a la industria eléctrica. El abuelo, por ejemplo, fue el iniciador y el impulsor de la compañía eléctrica Sierra. También la familia venía del comercio. Y Gregorio Martínez Sierra comenzó los estudios de Derecho que abandonaría para comenzar la carrera de Filosofía y Letras y que abandonaría también más adelante. ¿Cómo se conocieron? Él era amigo de los hermanos menores de María. Ella le llevaba casi 6 años, por lo que la diferencia de edad los separaba en un principio. María tenía 23 años, él 17. El encuentro fue en 1897 y llegaron a conocerse en una noche de fiesta. Hablaron sobre literatura, pues se saludaban con indiferencia cuando se veían, pero descubrieron que compartían cosas esenciales: la pasión por el teatro, sobre todo, y su formación francesa.
También les gustaban los clásicos, los viajes, Shakespeare, Galdós. Ambos cultivaron la amistad y un compañerismo algo inaudito entonces entre personas de diferente sexo. María, a través de Gregorio, fue conociendo los entresijos de las tertulias literarias que se celebraban en los cafés, a las cuales las mujeres no tenían acceso. Pasaron años antes de ser presentada a Jacinto Benavente, amigo y mentor de Gregorio, su amado discípulo. Pues Benavente llegó a sus primeros escritos que le presentó Gregorio y alentó su vocación. Pero en esos escritos, María ya era coautora y ya comenzó a estar en la sombra, a pesar de que el primer libro de Gregorio, el poema del trabajo, fue escrito ya en colaboración en 1898 dentro del movimiento modernista. Gregorio llegó a escribir: yo tosía desaforadamente y veía la vida en gris. Sin duda estaba determinado a morir joven y a vivir triste. Pero la voluntad tenaz de una mujer desvió suavemente la rueda del destino. Dejé de toser y aprendí a reír. Yo soñaba con escribir versos llenos de música y de mitologías. La mujer de la que habla es, lógicamente, María Lejárraga García. Era el talismán que iba a permitirle el logro de anhelos y ambiciones. La gran colaboradora y mentora intelectual que además solucionaría generosamente los prosaicos problemas del vivir cotidiano. En la maestra encontró a una mujer segura, con profunda formación, con sólidas facultades de asimilación, un desarrollado sentido crítico, algo no común en aquella época de supeditación y dependencia de la mujer al padre o marido. María y Gregorio, antes de ser novios, ya habían escrito y publicado entre ambos 4 libros, desde 1898 a 1900. El poema del trabajo, que he comentado anteriormente, Cuentos breves, 1899, Flores de escarcha y almas ausentes, en 1900. 1900, que sería un año muy, muy importante, como vamos a ver ahora a continuación. En casa de María no acababan de ver el noviazgo entre ambos, aquella alianza, pues veían que la familia Martínez Sierra, pues existía una tara que era una tuberculosis latente. La familia de Martínez Sierra también les resultaba un tanto chocante la diferencia de edad. Pero al final la boda se celebra el 30 de noviembre de 1900 en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas y Santos Justo y Pastor. Era un día de muchísimo, muchísimo frío, como nos relata María en sus memorias. Y además también en 1900, por eso es un año para ellos importantísimo, además de la boda, por supuesto, reciben un premio de una novela corta, Almas ausentes. Ya casados viven en la escuela municipal, donde vivía anteriormente María con su tía Carmen y su familia, pues estaba mal visto que una mujer maestra y soltera viviera sola. Todavía, como vemos aquí en este contrato de maestras de 1923, el Consejo de Educación de la escuela establecía en sus contratos a las maestras una serie de acuerdos para ocupar las plazas durante el curso. En el contrato vemos pues unas normas absolutamente severas, conservadoras, rígidas, algunas absolutamente absurdas. Y esto nos puede explicar la actitud de María a refugiarse literariamente en el nombre de Gregorio Martínez Sierra. Y quizá este fue el inicio del sometimiento y la trampa en la que iba a quedar varada su libertad, la libertad de María y el reconocimiento público, y para él la disponibilidad en proyectos futuros. Después María asumió la situación conscientemente. A María, años después, le preguntaban si su matrimonio había sido exclusivamente intelectual y ella respondía segura: nada de eso.
Nos casamos muy enamorados y después de un largo noviazgo. Cuando estuvieron ya solos, gritaron al unísono: ya no nos manda nadie. Y es que para Gregorio el casarse supuso liberarse de la opresión y estrechez de ideas de su madre, que le producía auténtico pánico. María decía: mi suegra hubiera merecido ser calvinista, enemiga de toda blandura, para sí y para el prójimo. Los primeros años de casados, la pareja conoció dificultades económicas, pues dependía sobre todo del sueldo de María, que era de 7,5 pesetas al día. En su libro, Gregorio y yo, reflejaba los milagros que tenía que hacer. Eran 3 empresas. Una, ejercía su magisterio escolar. 2, escribía por encargo. Y 3, trabajaba ya en obras dramáticas para las que había que buscar empresarios. Y Gregorio, ella nos lo cuenta de esta manera: mi marido, mientras yo emborronaba cuartillas con lirismos vendidos, se ocupaba de fundar y organizar la primera de sus empresas editoriales. Gregorio fue un destacado empresario y editor, intermediario cultural, y en esas empresas editoriales que comentaba María, ella misma dice que fue esta la publicación de 2 libritos pequeños, pero primorosos de forma y selectos de contenido, y contribuimos a la colección con la segunda de nuestras novelas cortas, Horas de Sol. La primera fue la de Almas ausentes, como comenté anteriormente, y generosamente nos consintieron en incluir en ellas obras suyas los dioses de la literatura española del momento: Galdós, Clarín, Juan Valera. En 1901, Gregorio Martínez Sierra funda su primera revista, Vida Moderna. Fue una publicación modernista que solo duraría 4 números, pero con ella Gregorio entraba de lleno en el mundo editorial, en el que desarrollaría una gran labor, revelando muy pronto sus infatigables dotes de organizador, director de revistas, editoriales y teatros. Realmente fue su cometido esencial. Juan Ramón Jiménez llega a Madrid en la primavera de 1900 y en la estación lo esperaba toda una embajada modernista, entre ellos Martínez Sierra. A partir de ahí entró en relación con él, con Gregorio y después con María. María y Juan Ramón llegaron a tener una amistad maravillosa que se intensificó con la preparación e inmediata publicación de la revista Helios, revista del modernismo fundada, entre otros, por Juan Ramón Jiménez. La participación literaria y gratuita de María en la revista fue intensa, pero no firmaba sus colaboraciones porque había renunciado a ello, sino con su seudónimo, Gregorio Martínez Sierra. Era una publicación espléndida, cuidada, y colaboraban desde Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, los hermanos Álvarez Quintero, Benavente, Ángel Ganivet, los hermanos Machado, Azorín, Rusiñol, Salvador Rueda, Unamuno, Rubén Darío, Amado Nervo, Ortega y Gasset, Valle Inclán, y por sus conocimientos de idioma, María tradujo gran parte de los poemas que aparecieron en Helios. Ella también escribía crítica literaria y de arte. La amistad con Juan Ramón Jiménez fue una de las cosas más hermosas en la vida de María Lejárraga y del poeta, según se desprende de las cartas de Juan Ramón y la escritora. Se conservan en la Sala Zenobia Juan Ramón, en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, y en el Archivo Familiar Lejárraga. Y en esas cartas descubrimos a María, a una María alegre, saltada, irónica, romántica y realista. Muchos años después, en 1952, María evocará: hay muy pocos trabajos nuestros de aquella época feliz en los cuales no pueda hallarse alguna huella de nuestra amistad. Versos, títulos, mutuas dedicatorias y epístolas, ayes de juventud, de esos que no se sabe ni si suspiran o cantan. Es importante destacar que solo la inteligencia y la atrayente personalidad de esta interesante mujer podía haber mantenido en aquella época de absoluta separación de sexos una relación cálida, estable y en extremo amistosa
con un hombre tan problemático, enfermizo, de enfermiza melancolía y depresivo, como era el poeta de Mover. En María, como después en Zenobia, halló Juan Ramón a la mujer madre compañera. Para los Martínez Sierra, la participación de Juan Ramón en sus obras era en su empresa editorial y hasta como consejero estético a la hora de amueblar y decorar su nueva casa fue determinante. Era en realidad una simbiosis entre el matrimonio y Juan Ramón. Eran realmente ellos tres amigos entrañables. María nos dejó de Juan Ramón una visión entrañable que humaniza el personaje del gran poeta. Juan Ramón encarnó para mí durante mucho tiempo el ideal de fraternidad entre hombre y mujer que tanto se sueña y casi nunca se consigue. María, además de llevar su escuela y colaborar en la revista Helios, Juan Ramón mantenía una actividad literaria asombrosa. Después de publicar varias novelas, el matrimonio se presentó en 1904 a un concurso con la comedia Mamá, publicada después en 1913. Fue una obra que fue terminada de copiar con ayuda de Juan Ramón, que copió parte de la pieza para llevarla a un premio. Ese premio era ser representada en el teatro español. Dicha obra gustó a Galdós, que formaba parte del jurado, y aunque no ganó, el premio fue realmente el que don Benito conociera la obra y conociera a María. María, que para ella siempre había sido, junto con Shakespeare, uno de sus autores favoritos, María le consideraba su maestro dramático, junto a Shakespeare, como digo. Su admiración venía de lejos, cuando en su niñez descubrió la primera parte de los episodios nacionales aparecidos por entregas en el periódico de labores femeninas La Guirnalda. Por ello, también María tenía una deuda de gratitud con Galdós, porque consideraba que era el primer escritor español que se había ocupado de los problemas femeninos y también por el amor a los niños. El abrirse camino como autores dramáticos era realmente el gran anhelo de María y Gregorio en el primer lustro del siglo. Ya el nombre de Martínez Sierra empezaba a sonar unido a empresas serias. No dejaba de llamar la atención en fecundidad. La colaboración de María era ignorada, salvo por los íntimos, muy especialmente Juan Ramón. Ella seguía obstinada en permanecer en la sombra. En las memorias, a decir de María, existían poderosas razones. La primera la atribuía a la escritora a la falta de entusiasmo con que sus padres acogieron su primer libro, como he comentado antes, esos cuentos breves, lecturas recreativas para niños. Otra razón, la segunda, acorde con la época, era que siendo maestra de escuela, es decir, desempeñando un cargo público, no quería empañar la limpieza de su nombre con la dudosa fama que en aquella época caía como un San Benito casi deshonroso el de mujer literata. Hoy la verdad que nos cuesta entender esa renuncia. La tercera, la verdadera motivación de su total entrega y renunciamiento en favor de Gregorio, según María, fue el amor. Por su parte, él no tuvo, lógicamente, el menor escrúpulo en asumirlo así. A medida que pasaban los años, la vida de María se complicaba al ir abarcando múltiples actividades. Como hemos comentado, primero la escuela, preparaba la comida, de nuevo a la escuela, luego llegaba la jornada literaria y luego a escribir y a traducir y a estar pendiente de la salud de su marido, que entonces tenía tuberculosis. La casa de sus padres, como he comentado también antes, era un foco de tuberculosis y el médico le instaba a que se fueran de Madrid. Siguieron las publicaciones de obras de teatro en su editorial y así tenemos Por el Sendero Florido, que se la dedicó el matrimonio a Benito Pérez Galdós, Pastoral, dedicada a Benavente, y también el Cuento de Labios en Flor, se lo dedicaron a los hermanos Álvarez Quintero, y Saltimbanqui se lo dedicó el matrimonio a Santiago Rusiñol. Allí, en esta obra, Juan Ramón Jiménez
Incluyó unos poemas como el de Alegra titiritero, la noche con tu tambor, sendero tiene las ramas en flor. Es una preciosa poesía cantada después, en la actualidad, lógicamente, por Amancio Prada. María ansiaba viajar, a conocer Europa. Salen en 1905, primero a Burdeos, después a París, y María siempre recordará la gozosa fusión espiritual e intelectual con Gregorio en horas felices vividas en los cafés de la bohemia parisina. Allí en París frecuentaban a Santiago Rusiñol, verdadero amigo de ambos, generoso y noble. También se encontraban con Isaac Albéniz, refugiado en París por la incomprensión de España hacia él, que le reconocía méritos de pianista pero no de compositor. María viaja sola a Bruselas, gracias a una pensión que recibe del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de cara a ampliar sus estudios. En esa ciudad, en Bruselas, seguirá escribiendo, llegará a Gregorio más tarde, después se traslada a Londres, donde iba a estudiar los métodos pedagógicos británicos, y allí precisamente escribiría Tú eres la paz, de 1906. Regresarían a Madrid en el otoño de 1906. Era un Madrid de 570.000 habitantes, donde aún no estaba abierta la Gran Vía. El Real Madrid, fundado en 1902, ganaría ese año de gloria la Copa y la Liga. Y en la familia de Gregorio la tuberculosis, desgraciadamente, fue devastando el poblado hogar. 5 hermanos fueron muriendo en poco tiempo. María sigue escribiendo y se estrenan sus obras en el Teatro de la Comedia. A principios de marzo de 1907 surge una nueva revista, la segunda, fundada por los Martínez Sierra, llamada Renacimiento, con las firmas más representativas del modernismo y de los grandes literatos de la época. Ella colaboraba, ya sabemos, sin su firma. Pero no se podía ocultar lo que ya era Vox Populi. El poeta modernista, traductor y crítico literario extremeño Enrique Díaz Canedo, en un estudio sobre los versos de autores dramáticos, hace este comentario. Tal vez el influjo de las hadas esté reducido al de una, cuya colaboración, aunque no consta en los carteles, para nadie es un secreto. Gregorio Martínez Sierra es nombre que hoy oculta una doble personalidad. María renunciará a su tarea docente. La envergadura de la labor editorial de los Martínez Sierra y el reconocimiento del público y la crítica a su creación literaria emplazó a María a renunciar a su tarea docente en 1908. Lo cierto es que esta decisión de María era otra batalla ganada por Gregorio, que necesitaba la dedicación exclusiva de su negra. María en su autobiografía hace esta confesión. Unióme la fortuna a marido ambicioso y emprendedor, que además dio en la flor de hacerse empresario de teatros, en vista de lo cual, a parir obras, se ha dicho, sin tregua ni reposo. Tuvo María que sentir remordimientos al renunciar a su magisterio que tanto amaba. Acallaba la voz de su conciencia diciéndose que cambiaba de oficio, pero en realidad no tanto como podría parecer. Como maestra seducía a los chiquillos y ahora lo hacía a medio millar de espectadores, con un don natural, el de la palabra, que ejerció de manera particular hasta el final de su vida, escribiendo, hablando o ante un micrófono. María había cumplido 36 años y estaba en la plenitud creativa, cuando escribe la obra estelar de los Martínez Sierra, Canción de cuna. Se estrena el 21 de febrero de 1911. La idea inicial la encontró María perdida entre las páginas de un periódico milanés. Era una breve noticia sentimental. En una iglesia, junto a la pila bendita, el sacristán, al alba y al ir a abrir el templo, encontró abandonada a una niña recién nacida.
Dijo Gregorio Martínez Sierra: ¿no te parece que podía servir para asunto de un cuadro dramático? La concepción de la obra fue fácil. Brotó al choque de la noticia, pero la gestación fue larga. Las primeras escenas las escribió en Madrid, María. Luego, como casi todas las primaveras, se fueron a París. Y al cabo de 3 días recibieron la noticia de que su padre, el padre de María, había muerto. Fueron a Madrid y retornaron después a París, reprendiendo la redacción de Canción de Cuna. En una habitación sombría, raquítico escenario, sobre un cajón de la cómoda sostenido por 2 sillas, María colocó la máquina de escribir y allí tecleó con gozo espiritual parte del primero y del segundo acto. Son palabras de María. En la temporada 1910-11, la empresa del Teatro Lara les pidió una comedia, pero el empresario dijo: ¿a quién iba a gustar aquella simpleza de unas monjas sin conflictos sacrílegos, sin milagrerías, ante una niña abandonada? Quedaron aterrados. Pero gracias a la autoridad de los Álvarez Quintero, que se impuso al criterio del empresario, Benavente también dijo: esa obra quisiera haberla escrito yo. Finalmente, Canción de Cuna se estrenó el 21 de febrero de 1911. Canción de Cuna fue un éxito tremendo y el 21 de febrero de 1911 se lleva a cabo un homenaje a Gregorio Martínez Sierra después del estreno. Hay una anécdota muy simpática, cuenta María, en la que dice que, bueno, pues después de la representación, el estreno, pues invitaron a merendar a las actrices que interpretaban la obra. Llaman a la puerta y abren, y es un fraile. Entra un fraile repartiendo bendiciones ceremoniosamente, y al poco estallan las risas y las exclamaciones. Al fraile era Jacinto Benavente, que cruzó medio Madrid disfrazado con los hábitos blancos y negros de los dominicos. La amistad de los Martínez Sierra y Benavente fue también profunda y duradera. Y la obra, Canción de Cuna, fue llevada al cine en distintas ocasiones. Aquí lo vemos en el 1933, en el 41, en el 53, en el 61 y en 1994. Y este mismo año, el año 1911, después del exitoso estreno de Canción de Cuna, este año, como digo, será uno de los más fecundos y el definitivo despegue de la firma Gregorio Martínez Sierra. Así, el 3 de mayo se estrenará Primavera en Otoño, protagonizada por María Guerrero y secundada por la actriz Catalina Bárcena. Atención a este nombre. El 5 de mayo se estrena La suerte de Isabelita, con motivo de la fiesta del sainete. El 29 de septiembre, Lirio entre espinas, inspirada en los sucesos trágicos de Barcelona de la Semana Trágica de 1909. El 23 de noviembre estrenan la zarzuela La familia real, inspirada en el hecho real del enamoramiento del príncipe de Capurtala y la bailarina malagueña Anita Delgado cuando asistieron a la boda real de Alfonso XIII. En materia dramática terminan el año con El indiano, obra de Santiago Rusiñol que María traduce del catalán para el teatro español. Y en narrativa, los Martínez Sierra publican Pasión lunática, novelas cortas, y Granada, guía emocional, editada en París, y después veremos cómo Falla se enamoró absolutamente de las maravillosas descripciones que hizo María de la Alhambra y de toda Granada. Todo con un gran éxito. El triunfo de Canción de Cuna hizo posible que esas obras, que antes habían sido rechazadas, fuesen aceptadas de inmediato. Y ya como colofón del año de gloria 1911, la Real Academia Española le concede a Canción de Cuna el premio a la mejor obra dramática. María y Gregorio en 1911 eran un matrimonio literario, bien constituido, mucho éxito, famosos, bien económicamente, viajaban durante varios meses al año por el extranjero, estaban al tanto del movimiento dramático europeo, pero también en 1911
Estaba ya francamente abierta la brecha de la desunión conyugal entre ambos. Durante mucho tiempo, algo secreto, por la discreción de María, salvo, como hemos dicho antes, para la gente del teatro. Gregorio dedicaba excesivo tiempo a la joven y muy bella actriz Catalina Bárcena, de la compañía Guerrero Mendoza, María Guerrero y su marido, el aristócrata Fernando Díaz de Mendoza. Catalina había nacido en Cuba, se dio a conocer en el papel de la obra El genio alegre, 1905, de los Álvarez Quintero. Era conocido el derecho de pernada que el actor Fernando Díaz de Mendoza ejercía con las actrices jóvenes de su compañía. Catalina fue una de ellas. Al quedar embarazada, fraguaron un matrimonio de urgencia con Ricardo Vargas, actor de la misma compañía. Este fue el apellido que llevó el hijo de Catalina, que jamás vivió junto al marido de conveniencia. El niño se llamó Fernando Vargas. Todos los hijos de Díaz de Mendoza se llamaron así, Fernando, el nombre del padre. Catalina Bárcena actuó en Primavera en Otoño, en 1911, la primera obra de los Martínez Sierra, que se convirtió en mentor, protector, consejero, director y amante de Catalina, que personal intelectualmente era por naturaleza la antagonista de María Lejárraga. La separación, de hecho, fue en 1921, pero no implicaba la ruptura literaria. Su alianza iba a continuar de por vida hasta la muerte de Gregorio Martínez Sierra en 1947. En 1922, Martínez Sierra y Catalina tienen una hija, Katia, Catalina Martínez Sierra de la Cotera. En el 32 se divorció Catalina de Ricardo Vargas, pero Gregorio Martínez Sierra no hizo lo mismo. Federico García Lorca le dedicaría un poema a Catalina, pues ella interpretó su primera obra dramática, El maleficio de la mariposa, 1920. Fue un rotundo fracaso. Lorca la había concebido para un teatro de marionetas, pero Martínez Sierra le convenció para ser representada por ella, por Catalina Bárcena. Durante la guerra se exilió con Gregorio Martínez Sierra a los Buenos Aires, regresando en 1947 cuando fallecería Gregorio. Formaría compañía propia y debutaría en el cine con Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez. Tendría Premio Nacional de Teatro y fallecería en 1978 en Madrid a la edad de 89 años. Gregorio Martínez Sierra, a quien María dio fama literaria, consideración social y dinero, le dejó a la Bárcena todo cuanto tenía y el 50% de todos los derechos de autor de novelas y de teatro. Y menos mal que fue solo el 50%. El caso de María y Gregorio, un tándem amoroso literario, verdadero enigma psicológico de nuestra literatura, es uno de los más originales que ha producido la literatura, no solo española. Lástima que no dispongamos de las cartas de María a Gregorio. Solo tenemos las de este a María, unas 150. En ellas el lector puede configurar el carácter y personalidad de María y contrastar el autorretrato de Gregorio. Contribuyen a mantener la transparencia de la pareja y atestiguan también el permanente afecto que unió a aquella mujer y a un hombre muy interesado que no se la merecía. La dependencia intelectual de Gregorio respecto a María había sido total. Leyendo su epistolario está permitido pensar que Martínez Sierra era incapaz de escribir no ya una comedia, sino una carta de pésame, unas cuartillas para presentar un acto, un prólogo, sus conferencias. En ellas es constante el apremio y en ocasiones llega a la coacción y al autoritarismo para que María escriba. Él se hartó de recibir aplausos y su marido fue incapaz de hacerla subir alguna vez al escenario.
María libretista. María decía: siento y he sentido siempre amor apasionado por la música y no menos fervorosa admiración por los compositores ilustres. Y además a ella y a ellos debo incomparable agradecimiento, ya que gracias a ellos y por ella logro descansar no pocas veces de la pesadumbre del pensar. María comenzó a escribir y a colaborar con diferentes músicos de una forma intensa, triunfal, exitosa, espléndida. El primero de ellos fue con José María Usandizaga, un compositor y pianista nacido en San Sebastián. El músico impresionó a María. Era pequeño, enfermizo, cojeaba levemente y padecía la enfermedad de tuberculosis desde niño. Cuando le conoció María, él tenía 24 años. Con él trabajó en principio la zarzuela de 1914, Las golondrinas, adaptación de Saltimbanquis, que era el drama de María. Tuvo un éxito clamoroso. El joven compositor quedó consagrado ante la plana mayor de la música española, y el músico, desde que llegó a Madrid a preparar los ensayos, vivía en casa de los Martínez Sierra. La madre lo había confiado a María, encareciéndole que no trasnoche, que no beba. También escribió La llama con él en 1918, estrenada 3 años más tarde de su fallecimiento, desgraciadamente a los 28 años en 1915. El compositor tenía la costumbre de contarle a su madre las impresiones del día, y en aquellos momentos la madre era María. Se sentaba a los pies de su cama y hablaba, pero desgraciadamente, como digo, murió muy joven, 28 años, con 28 años, 4 años después de haberle conocido a María. Y tras la colaboración de los Martínez Sierra con Usandizaga, su músico fue el compositor y musicólogo sevillano Joaquín Turina. Se habían conocido en París y lo puso en relación con Manuel de Falla. La simpatía entre el compositor Turina y María brotó viva y recíproca. Una amistad nunca del todo terrena, ni completamente humana, que nos unió durante largo tiempo, dijo María de él. La amistad de María y Turina fue profunda y serena antes de que llegara a cristalizar su colaboración. Decía María: amigos ambos, Falla y Turina, y amigos entre sí, llegaron a ser íntimos en nuestro pacífico hogar. Falla, celoso en todo por temperamento, solía reprocharme: a usted no le gusta mi música, le gusta la de Turina. Me gusta la música de usted para inquietarme y la de Turina para aquietarme, le respondía yo sinceramente. Turina se reía. Mi marido le decía con sorna: no sé qué más puede usted pedir. Pero no se aplacaba Falla. Necesitaba la exclusiva en todo. Y había que ver la cara de Falla cuando un traspunte o una corista confundida le decía al pasar entre bastidores: buenas noches, maestro Turina. Era épico. Todo esto nos lo cuenta María en sus memorias. Trabajaron duramente entonces el músico Turina y la libretista María en Margot, una ópera, y para ella fue muy gratificante colaborar con él, descubrir que era posible de nuevo un profundo entendimiento con una persona de diferente sexo sin que se hundiera el mundo. La relación era factible gracias al criterio emancipador de María y su talante feminista. De esta simbiosis surgen las obras, la ópera Margot, como he dicho, en 1914, Navidad, 1916, Los moros y la pastora, y el álbum del viaje Jardín de Oriente, de 1922 y 23. La colaboración de Manuel de Falla y los Martínez Sierra se inició poco después de la llegada del músico a Madrid en verano de 1914. Surgió pronto una gran amistad. Convivirá casi todo un año con ellos en régimen de cómicos de la legua, en una tournée con la compañía de Gregorio Martínez Sierra y con Catalina Bárcena como actriz joven. María escribió Granada, guía emocional,
La había escrito en París en 1910. Lo compró Falla y le atrapó las magníficas descripciones, sobre todo de la Alhambra. Falla, Gaditano, María visitaban la Alhambra. La mejor aventura de nuestra amistad, dijo ella, pues fue el descubrimiento del compositor y que daría unos espléndidos frutos la cooperación mutua. Nació así el amor brujo. Ya representaba el triunfo de la tenacidad y el espíritu altruista de María. Se estrenaría en Madrid el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara y fue un verdadero éxito. En Barcelona se estrenaría con Pastor Imperio. También colaboró María con Manuel de Falla en El sombrero de tres picos. La primera versión sería El corregidor y la molinera, basada El sombrero de tres picos en la obra de Pedro Antonio de Alarcón. Desgraciadamente, la relación entre María y Falla pues terminó en un desencuentro. El desencadenante de la ruptura fue el estreno de la obra Don Juan de España de 1921, aunque antes hubo ya otra serie de fracciones, como el abandono de la composición de una ópera cómica sobre música de Chopin. El músico tenía casi terminados los dos primeros actos, pero en el argumento que había escrito María, que había escrito María, en la que dos mujeres se disputaban el amor de un hombre, se alzaron los escrúpulos morales de Falla. La colaboración fracasó. En este tiempo también mantuvo María una gran amistad con quien fuera su profesor de ruso. María le encantaba conocer idiomas. Ella se matriculó en el Ateneo cuando esta institución programó los cursos de ruso. El profesor era un joven nativo, George Pornov. Ella le llamaba querido Grisa en la correspondencia que mantuvieron. Él se hallaba en Madrid por muchos diferentes avatares políticos, pero también como traductor del ruso al español de unos planos de ingeniería. Allí en el Ateneo conoció a María, pasó a formar parte de los muchos amigos que frecuentaban la casa de los Martínez Sierra. Y aquí termino ya la relación de María con Gregorio Martínez Sierra cuando él muere el 1 de octubre de 1947. Con él sus obras, o más bien las de María, que en aquel momento se percató del error que había cometido durante todos esos años. Con su marido ya fallecido no podía continuar escribiendo bajo seudónimo, Gregorio Martínez Sierra, y ya septuagenaria, 71 años, asfixiada económicamente, tuvo que reinventarse para desprenderse de esa ocultación anterior. Firmaría como María Martínez Sierra. Quizá había llegado el momento de darle voz a sus escritos, de comenzar de cero. Ahora los firmo, porque si no, no cobro. Y si no cobro, no como. Serían después ya 8 libros los que ella escribiría así. Sin embargo, el rechazo que la escritora recibió al intentar reclamar sus obras responde al machismo latente de la época. Nadie podía o quería imaginar que un hombre como Gregorio hubiese necesitado de su mujer para escribir. Con su autobiografía o libro de memorias Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, publicada en México en 1953, María desvela la colaboración detrás de la firma de Gregorio Martínez Sierra. La hija de su marido y Catalina Bárcena, con el consentimiento de la Sociedad General de Autores, jamás consintió que su nombre apareciese junto al de Gregorio en las posteriores reediciones de sus obras. En un documento firmado en 1930 por Gregorio Martínez Sierra, menos mal, en presencia de testigos, se declara que las obras son compartidas a los efectos legales. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo casar su feminismo con la ocultación de su nombre? Ella en sus memorias, vuelvo a decir, decía, el amor, el amor es un diablillo muy particular. Decía también, lo dijo en sus memorias y en diferentes ocasiones.
En España, el desarrollo del feminismo se inició hacia los años 10 del siglo XX. La inquietud feminista de María está latente en toda su obra, eso sí es verdad, en sus cuentos, novelas, ensayos, teatro. Su feminismo impulsaría a María hacia una militancia más intensa. Sería reflejando en los distintos ensayos, como vamos a ver a continuación, cartas a las mujeres de España sobre su derecho al trabajo, al estudio, al voto y a legislar, feminismo, feminidad, españolismo, la mujer moderna, nuevas cartas a las mujeres en 1932, cartas a las mujeres de América en 1941, todas estas obras que he dicho, todas firmadas por Gregorio Martínez Sierra, y sus escritos aparecerán difundidos en distintas revistas y artículos. Estos escritos feministas fueron también difundidos en conferencias en la Residencia de Señoritas 1915. Fue el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres de España, dirigida por la pedagoga María de Maeztu hasta 1939. El 15 de octubre de 1913 no aparece en España el primer periódico consagrado únicamente al feminismo, El Pensamiento Femenino, 1913 hasta 1916. Después aparecerían otros. En 1917 participó en la creación de la UME, Unión de Mujeres de España. En junio de 1920, María asiste al 8º Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer en Ginebra, sobre el mismo salario para el mismo trabajo, protección a los hijos ilegítimos, abolición de la prostitución reglamentada. En 1926 participa en la fundación del Lyceum Club, presidido por María de Maeztu, junto a Victoria Kent y Zenobia Camprubí, entre otras. Se inauguraría con 150 socias de todas las tendencias. Era un espacio para el crecimiento personal, social e intelectual de las mujeres. También un espacio de convivencia e intercambio intelectual y lucha colectiva. Su actividad finalizó en 1936, ocupado después por la sección femenina de la Falange. La mayoría de su documentación fue destruida. Apasionaos, mujeres desapasionadas, salid sincera, decidida y serenamente en busca de la verdad, que a mitad de camino saldrá ella a vuestro encuentro. Esto lo dice María en Cartas a las Mujeres de España, Editorial Renacimiento, en 1916. En un documental de Laura Hodman a las mujeres de España, María Lejárraga, dice lo siguiente: el feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, es decir, que las mujeres tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias, ya que a medias lo pueblan, y en perfecta colaboración procuren su felicidad propia y mutua y el perfeccionamiento de la especie humana. El feminismo pretende que ambos, hombre y mujer, lleven una vida serena, fundada en la mutua tolerancia que cabe entre iguales. Nos volvemos a preguntar, ¿y por qué no lo aplicó ella? Desde la separación sentimental de Gregorio Martínez Sierra en 1921, aunque no separación a nivel literaria, su vida, la vida de María, cayó poco a poco en un pozo cada vez más oscuro y sin sentido, aunque nunca dejó de escribir con o para él. Mientras se fue refugiando cada vez más en su casa de Niza, pero este pesimismo le estaba invadiendo, comenzó a desaparecer con la llegada de la República en 1931. Fue realmente un aldabonazo de vitalidad extraordinaria y la llevó a una dedicación generosa, altruista y casi absoluta a la causa republicana. Hasta entonces estuvo siempre María un poco apartada de la lucha política. Casos que ahora decía: no tengo tiempo para mí. La República me ha sacado de quicio y no vivo más que de mí afuera. Vivo por ella nada más. Con el 14 de abril
creí rejuvenecer y me lancé a la calle. Hizo una labor de propaganda para asentar el nuevo régimen. Ella hablar incansablemente, aclarar ideas, esclarecer conceptos, dio muchísimas conferencias y dijo: soy, como todas las mujeres, conservadora de la vida, pero enemiga del Estado. Mejor dicho, es el Estado el enemigo nato de la mujer. Nos priva de todos los derechos y nos impone todos los deberes. Nos somete a perpetua tutela, nos quita los hijos para inmolarlos cuando les place. Nos hace pagar tributos como a los hombres, pero nos niega la posibilidad de intervenir en los negocios públicos por medio del voto. Incluso llegó a quejarse del gobierno republicano por la cuestión del voto femenino. En definitiva, ilusión y compromiso, propaganda y trabajo, pasión no exenta de sentido crítico, fueron sus líneas de actuación ante la República. Una actividad frenética que le alejaba de la literatura. Ya no tenía interés ni para ella ni para mucha gente. Me ha dado, ella decía, por hacer España. Se afilió al Partido Socialista en 1931 y en 1933 aceptó ser diputada por Granada en la primera votación de la mujer en España. Fundó y participó en la dirección del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, presidida por Dolores Ibárruri. Ella dijo: mis 50 años bien cumplidos me dan un apasionado desapasionamiento para entregarme a la lucha política, que acaso no hubiera tenido 20 años atrás. En su libro Una mujer por caminos de España no refleja ni mucho menos todas las facetas del activismo político, feminista y social de María Martínez Sierra durante la etapa republicana. Y ya vamos terminando con el último capítulo de María y el exilio. En mayo de 1937 fue nombrada secretaria de la Delegación Gubernamental Española en la 23 Conferencia de la Oficina Internacional de Trabajo. Con el cambio de la jefatura del gobierno en 1937, con la sustitución de Largo Caballero por Juan Negrín, sería cesada en su cargo. Se traslada a su casa cerca de Niza y ya no volvería más a España. Va a iniciar un largo exilio por Francia, México y Argentina, donde finalmente se instalaría. En Francia, la policía franquista, con la colaboración de las derechas francesas, emprendió la búsqueda y captura de personalidades republicanas españolas refugiadas en territorio francés. En esas listas negras entregadas al gobierno de Vichy figuraba la propia María. 4 años de ocupación francesa, desde 1940 a 44, fueron de vida clandestina. Sufriría entonces también doble cataratas. Pasada la guerra, en Niza permanece con su hermana, Nati, a quien la cuida, y con 2 sobrinas. Se desplazaba para dar conferencias políticas y culturales. En 1949 escribe Una mujer por caminos de España, recuerdos de sus experiencias políticas y personales durante la República. Pero la vida en la vieja Europa le asfixia y se marcha al Nuevo Mundo sin ningún recuerdo, ligera de equipaje y con el propósito de no volver, y con el deseo de vivir y de iniciar una nueva vida, una nueva singladura, con vida propia. Se embarcaría el 7 de septiembre de 1950 para ir a Nueva York y llega el 22 de septiembre. Su hermana Nati moriría en octubre del mismo año. La verdad es que sorprende su energía, una mujer de 76 años con ese vitalismo, con ese deseo de continuar trabajando para seguir sintiéndose viva, lejos de su mundo, de su lugar, con un futuro lleno de desafíos e incertidumbres. Allí en Nueva York tenía la ilusión y la intención de que adaptaran algunas de sus obras como escenario de cine, de cinema, decía ella, y escribir guiones para películas. Y uno de los guiones que firmó con su nombre fue el manuscrito de su cuento Merlín y Viviana o La gata egoísta y el perro atontado, escrito en 1951. Lo envió a través de su traductora a Walt Disney
Y era la historia de un perro vagabundo y una gata rica y presumida, y sería devuelto a los 2 meses. No se aceptan guiones no solicitados. A los 4 años se estrenó la película La dama y el vagabundo. Según el libro de Antonina Rodríguez, nos dice que la historia era clavada, solo que en lugar de una gata era una perrita. María estaba ya tan harta de que sus textos los firmara otro, tan aburrida, tan ninguneada, que no quiso denunciarlo. En enero de 1951 llega a México, donde escribió Horas Serenas, y se publicaría en 1953 sus memorias Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, libro que he citado repetidas veces, en la que ella pues dice sus recuerdos junto con él, sus sentimientos, sus emociones. En México estarán muchos amigos, seguirá escribiendo sin parar conferencias, cuentos, colabora en la prensa, traduce para las editoriales Aguilar, Grijalbo, traduciría el francés, el inglés, el catalán, portugués, italiano, ruso. También corregirá la edición y pondría prólogo, por ejemplo, de Mis últimos años de Albert Einstein. Por problemas de salud sufre alarmantes síntomas respiratorios y por la altitud de Ciudad de México se marcha en septiembre de 1951 a Buenos Aires. Será su residencia definitiva. Allí viven su sobrino Jaime y su mujer, y ambos la cuidarán a distancia, pues María quiere mantener su independencia. Una vez instalada en Buenos Aires, definitivamente, para ella le supuso un ejercicio duro y terrible de sustitución de una patria por otra. Fue un recorrido sentimental, complejo y sinuoso. En este recorrido comentaba como una metáfora de dolor su rebelión de que el otoño sucediera en abril. No quiero que el otoño se llame abril. No consiento que en abril vayan a florecer austeras dalias y crisantemos fúnebres. Sigue trabajando, traduce comedias, libros para niños, por ejemplo, el libro Viajes de una gota de agua, 1954. En María, el recuerdo de España no se desvaneció nunca. Cada mañana, al despertarse y mirar el reloj, pensaba, ¿qué hora es en España? Vivió siempre en hoteles, sin depender de nadie, como ella quería. La escritora, nonagenaria, amante de la soledad, solía decir, para la soledad siempre hay un alivio, la compañía no tiene remedio. Pero disfrutaba con la compañía de sus amigos. Hasta el último momento, María conservará una lucidez admirable. A lo largo de su exilio argentino había visto sucederse distintos gobiernos, Perón, etcétera, Aramburú, unos civiles, otros militares. Al cumplir los 90 años, dirá un periodista que le reprende cariñosamente el que siga trabajando. ¿Y qué quiere usted que haga? ¿Que me arrincone, me enmohezca y me muera? En febrero de 1974, otro periodista le preguntaba a María cómo veía el mundo desde la cumbre del siglo de vida que este año cumplía. La escritora, con plena lucidez, responde, el mundo me parece ahora una cosa divertida y estrafalaria, por no decir dramática, un mundo de marionetas que el destino maneja a su sabor y talante. Nadie sabe lo que quiere ni a dónde desea llegar. La droga, la obsesión por todo lo relacionado con el sexo, el olvido, cuando no el menosprecio de los valores espirituales, todos esos influjos negativos están hundiendo a los muchachos en cimas de frivolidad y decadencia que ojalá sean pasajeras. Y ya terminamos aquí. Solidaridad, generosidad, lealtad, ética, es lo que nos lega la memoria personal de María Lejárraga de Martínez Sierra, al fallecer el 28 de junio de 1974, cuando le faltaban 6 meses para cumplir 100 años. Finalmente, daros a todos las gracias por escucharme. Espero que os haya interesado y sobre todo que admiremos, como no puede ser de otra manera, a esta maravillosa mujer, a esta personalidad tan inmensa,
a esta escritora, a esta dramaturga, a esta persona que nos ha hecho celebrar hoy este homenaje, gracias a ella también, el Día Internacional de la Mujer, recordarla siempre. Muchas gracias a todos.